Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Mira Tú, el programa de la Defensoría del Televidente del canal de la Universidad de Cartagena. En el día de hoy vamos a hablar con temas relacionados con el derecho de autor y las licencias Creative Commons. Para saber de qué se trata de esto, los invito a que veamos esta primera nota del programa Mira Tú. Durante mucho tiempo, al hablar de derechos de autor, solo pensábamos en la gran C. El símbolo de copyright permitía y permite que en los contenidos producidos todos los derechos estén reservados, de forma que toda utilización de una obra debe tener un permiso expreso del titular de los derechos de autor. Como alternativa a este modelo, nacen las licencias Creative Commons, como un proyecto internacional que tiene como propósito fortalecer a creadores para que sean ellos quienes definan los términos en que sus obras pueden ser usadas, qué derechos desean entregar y en qué condiciones lo harán. De este modo, y sin oponerse al derecho de autor, las licencias Creative Commons buscan estimular la reutilización creativa de los contenidos con miras a la promoción del progreso de la ciencia y el arte. En la actualidad, este tipo de licencias se utilizan en más de 70 países. Colombia se incorporó a Creative Commons el 22 de agosto de 2006, en un evento que contó con la presencia de Laurence Lessig, profesor de Derecho de la Universidad de Stanford y fundador de la organización a nivel internacional. Todo esto ha permitido que muchos proyectos se acojan a esas licencias, como el caso del medio digital Sentido, el documental Habitantes de Babel, el portal Memoria Visible, el periódico literario Rizoma y la muestra audiovisual Creative Commons realizada en la Universidad de Cartagena en diciembre de 2015. Para profundizar sobre el tema de las Creative Commons, tenemos como invitadas a María Juliana Soto. Ella trabaja en la Fundación Carisma, una organización sin ánimo de lucro que se dedica a trabajar por el buen uso del Internet y por velar porque se cumplan los derechos de todos los ciudadanos en la red. María Juliana es especialista en el tema de Creative Commons y maneja el capítulo Colombia de este tipo de licencias. María Juliana, bienvenida al programa Mira Tú y comencemos por contarnos de qué se tratan las licencias Creative Commons. Ok, las licencias Creative Commons son unas herramientas muy sencillas de usar que sirven para que las personas que crean contenidos, cuando digo contenidos me refiero a fotografías, videos, música, libros, cualquier tipo de obra creativa, puedan licenciarla con estas licencias. Es como un poco redundante, pero me explico. Como decía, las licencias son unas herramientas que permiten que las personas puedan contarle al mundo de qué manera pueden utilizar esas obras creativas, si tienen permisos, por ejemplo, para copiarlas, distribuirlas, venderlas, o si por el contrario no pueden hacer un uso comercial de esas obras que encontraron. Entonces son como para darle un poco de equilibrio a la balanza de los derechos de autor. Siempre nos han enseñado que el derecho de autor es el derecho que tienen los titulares o los creadores de proteger sus obras y que cuando nosotros las encontramos, ahora pongamos el ejemplo, las encontramos en internet, pues tenemos que pedir un permiso o tenemos que pagar para poder hacer un uso de esas obras. Por ejemplo, si encuentro una canción y la quiero poner en mi video o en mi película. Entonces, pero no nos han explicado también que nosotros como público también tenemos derechos sobre esas obras. ¿En qué sentido? En que si, por ejemplo, yo quiero hacer un uso estoy dentro de un marco de un ejercicio académico o educativo, pues yo tengo como ese permiso que me da también la ley de poder utilizarlo. Entonces, como el mundo del derecho de autor es un poco enredado, lo que han hecho las licencias es como sistematizar o... No, sistematizar no es la palabra, es como facilitar que la gente entienda qué es el derecho de autor, que la gente pueda también como hacer esa gestión de su derecho de autor, no solamente como diciendo esto es mío y tiene todos los derechos reservados y cada vez que tú quieras usarlo me tienes que pedir permiso a mí o pagarlo, porque hay gente que no está interesada en eso, hay gente que está interesada en compartir y esa es la base del movimiento de cultura libre en donde se inscriben las licencias de Creative Commons. Es como una herramienta legal que permite compartir las obras creativas. María Juliana, pero según eso que nos cuentas, ¿eso quiere decir que utilizar las licencias Creative Commons es una forma de evadir o de no cumplir con los derechos de autor? No, las licencias Creative Commons están basadas en el derecho de autor. ¿Por qué? Porque
todas las licencias tienen las licencias tienen una serie de condiciones o de elementos que las componen. Entonces, todas las licencias Creative Commons, que son 6 tipos de licencias, tienen un elemento común que es la atribución o lo que nosotros llamamos comúnmente los créditos. Y eso es la base del derecho de autor, que digamos que los abogados lo llaman el derecho moral, que es que yo siempre debo reconocer quién hizo esa obra creativa, y eso pasa en cualquiera de las licencias Creative Commons. Entonces, si yo encuentro una obra que está con esta licencia, que está licenciada de esta manera, yo tengo que reconocer de quién es y tengo que darle el crédito correspondiente, y en ese sentido es que las licencias no van en contra del derecho de autor, se basan en él, pero intentan flexibilizarlo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se hace la gestión del derecho de autor, es decir, cuando creamos una obra, de inmediato está protegida por el derecho de autor. Así sea un dibujo que yo hago en una servilleta. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero es como, no solamente es un derecho de artistas que hacen obras súper elaboradas, sino que cualquier persona que toma una foto o que hace un dibujo, esa obra tiene derechos de autor, está protegida. Lo que hacen las licencias es facilitar que cuando esa obra empiece a circular, las personas sepan qué pueden o qué no pueden hacer con ella, y no solamente que estén circulando bajo el paradigma tradicional de todos los derechos reservados, que es lo que hemos visto toda la vida y que es lo que cuando ponemos una película nos sale como está todos los derechos reservados, ustedes no pueden hacer nada con ella. Lo que hace Creative Commons es cambiar ese paradigma por uno que es más flexible, que es algunos derechos reservados, y esa diferencia entre todos y algunos hace pues como es un mundo enorme de posibilidades. Para saber qué tanto conocemos sobre el uso de las licencias Creative Commons, salimos a la calle y les preguntamos a varios ciudadanos de Cartagena qué tanto saben sobre este tipo de licencias. Veamos qué respuesta nos dieron. No conozco las licencias, pero cuando me hablan de eso es páginas donde podemos ver videos. Derechos de autor. Son licencias que permiten a las personas hacer uso de los contenidos respetando unos derechos de autor. Entiendo que son los derechos o las licencias que se tienen para compartir. Creative Commons es como creatividad o creado comúnmente, ¿sí? Si es creado para el común, entonces bueno, es una cuestión en donde alguien crea X producto y es liberado libremente para la gente. Entonces por ese lado pues yo creo que está bien. Cuando el autor está creando con el propósito de entregar contenido gratuito a la gente, pues está bien. Hay una realidad que quizás está cambiando, pero todavía está muy presente, María Juliana, y es que tenemos la tendencia a creer que lo que encontramos en la red, como es un montón de contenidos que muchas veces no tienen créditos o no tienen ningún tipo de atribución, no sabemos ni quién las publicó ni de dónde vienen, tendemos a pensar que eso lo podemos utilizar de manera libre y sin pedirle permiso a nadie. Cuéntanos, ¿eso todavía sigue ocurriendo? Y si es así, ¿cuál es la mejor manera de utilizar estos contenidos que no tienen atribución y cómo evitar caer en una violación a los derechos de autor o de no cumplir con las licencias bajo las cuales se publican este tipo de trabajos? Bueno, sí, la respuesta más sencilla es que cuando encontramos algo que no dice nada, pues tiene todos los derechos reservados, y lo que nos están dejando hacer es simplemente verlo en internet, pero no podemos ni modificarlo, ni descargarlo, ni guardarlo, ni compartirlo, digamos como descargarlo y mandarlo por mail, no, o sea, de pronto hacer un enlace y ya. Pero esa es como la única cara que nos han mostrado del derecho de autor. Es como esta cosa restrictiva y que tiene como toda una cultura del miedo, que es algo que ha estado siempre como alrededor del derecho de autor, como esta cosa sí, como una cultura del miedo, del terror, de no puedes, no puedes, no puedes, de la prohibición. Pero la otra cara del derecho de autor consiste en esa posibilidad que tenemos como público de utilizar contenido que está protegido, pero sin la necesidad de pedir autorización
o de pagar por eso, por los derechos de esas obras. Y esto ocurre en unos casos muy especiales. Cuando las obras están en el dominio público, nosotros, si las encontramos en internet, podemos hacer uso de ellas y no tenemos que pedir permiso ni pagarle a nadie. Cuando está una obra en el dominio público, cuando su plazo de protección ya se ha vencido, cuando ya están como por fuera de eso. Esto varía de país en país y eso tiene como unos años después de la muerte del autor y pues ahí ya podemos hacer uso de las obras. Un ejemplo para esto es la música clásica. Si nosotros queremos hacer una interpretación o un arreglo de la Novena Sinfonía de Beethoven, no tenemos que pagarle a los herederos de Beethoven porque eso ya está en el dominio público. Simplemente podemos agarrar la partitura y hacerlo. Eso es como el ejemplo para dominio público. La otra opción que tenemos de utilizar obras protegidas cuando de utilizar obras protegidas por el derecho de autor sin pedir permiso y sin pagar es cuando estamos dentro de una excepción o imitación del derecho de autor. Entonces esto ocurre, es una parte de la ley de derecho de autor. En Colombia es una lista de situaciones que dicen cuando podemos hacer un uso bajo una excepción. El ejemplo para esto es algo que hemos hecho todos en algún momento, que es la excepción de cita. Yo puedo citar una parte de una obra, digamos de 100 años de soledad, porque estoy explicando de qué se trata el boom latinoamericano, entonces, o el realismo mágico, o estoy hablando simplemente de la obra de Gabriel García Márquez, entonces necesito ilustrar eso que estoy diciendo con un fragmento de 100 años de soledad o de cualquier obra de Gao. Entonces, ese es como... Ahí no tenemos que pagar, no tenemos que pedir permiso, pero esa excepción es bastante como específica. Las otras excepciones, y que son muy comunes escucharlas, es como que no, pero yo estoy haciendo un uso educativo. El problema que tenemos ahora es que estas excepciones y limitaciones fueron escritas en la ley antes de Internet. O sea, la ley de derecho de autor en Colombia es una ley de los años 80, entonces pues no reconoce todos los intercambios, las dinámicas y la cultura que se creó en Internet. Entonces, un uso educativo hoy no es simplemente el uso que hacemos en el aula. Cuando estamos dentro de un salón, por ejemplo, yo puedo interpretar una canción de un cantante comercial, por ejemplo Shakira. Shakira no está en Creative Commons, Shakira es todos los derechos reservados y la música de Shakira pertenece a su sello discográfico y a ella, y para yo hacer un arreglo o hacer una adaptación de una canción de Shakira, pues tengo que pagar o tengo que pedir permiso. Pero si estoy en el salón de clase o en el teatro del colegio, pues puedo hacerla, y por eso es que uno ve tantas... pues en los colegios, en la izada de bandera hay un espectáculo y usan música comercial y nadie vaya como a reclamarles. El problema es cuando, digamos, las tecnologías pues hicieron que los límites de ese uso educativo pues se abrieran, y hoy si la mamá o el papá va y graba el video de los niños o las niñas bailando en el colegio y y de fondo suena una canción comercial que está protegida, y ese video lo suben a YouTube para que lo vea la abuelita que está, no sé, en otra ciudad, entonces ese video puede ser bajado de internet por el infracción al derecho de autor, porque estaba haciendo como un uso indebido, porque ya se salió de la excepción. Entonces, en Colombia tenemos un caso muy, digamos, muy reconocido ya, pues, que tuvo cierta relevancia, que es el caso del biólogo Diego Gómez. Y me gustaría hablar un poquito del caso de Diego, porque es un caso que yo he seguido de cerca junto a Carisma, que es la fundación con la que trabajo, y el caso de Diego ilustra muy bien por qué estas excepciones se quedaron cortas cuando pensamos en Internet. Lo que hizo Diego, que es un biólogo de la Universidad del Quindío, fue que encontró una tesis en Internet, una tesis del área que él estudia, que es él es biólogo,
Entonces él encontró esa tesis y la montó en otra plataforma para que más personas pudieran acceder a ella. Y no le pidió permiso al autor, pero tampoco hizo plagio, o sea, no dijo que esa tesis era suya, simplemente tal como la encontró en un lado en internet, la puso en otro. ¿Qué pasó? Pues que recibió una demanda por derechos de autor y lleva más de 3 años en un proceso penal que le puede significar de 4 a 8 años de cárcel. Entonces lo que nosotros hemos como dicho a través de una campaña que se llama Compartir no es delito, es que necesitamos leyes equilibradas que no juzguen o que no metan en estos problemas a las personas que simplemente están compartiendo conocimiento en internet, como lo hizo Diego, sin ánimo de lucro, sin cometer plagio, simplemente porque encontró que era valioso un documento y quiso que más personas lo conocieran y lo utilizaran. Y pues lo que pasa es que la ley no considera eso y no considera que eso también era pues si uno lo mira a los ojos del siglo XXI, eso que hizo Diego, pues podría considerarse como una excepción, ¿no? Porque es un uso educativo. Todos hacemos eso, los que somos estudiantes o los que hemos compartido papers, artículos, libros por internet, pues sabemos que no lo estamos haciendo con ánimo de lucro, nadie nos está pagando por eso, pero pues lo hacemos con el ánimo de compartir el conocimiento. Entonces esa es la importancia de que entendamos que tenemos que fortalecer mucho también la otra cara del derecho a autor, ¿no? No solamente lo que no podemos hacer, sino eso que sí sí tenemos derecho a hacer, que es compartir. Ahora que mencionabas con que muchas veces la legislación está diseñada para una época pre-internet, se me vienen a la mente todo tipo de nuevas narrativas que están asociadas específicamente a la era digital. Me refiero a los remixes, a las obras colaborativas que están realizadas por muchos autores, pues digamos por autores que trabajan juntos, o también obras que se hacen a partir de otras obras, el collage, digamos todo tipo de combinaciones que dan nueva vida a todo tipo de obras. ¿Cómo se enmarca este tipo de obras en las cuales los autores son múltiples? Muchas veces no está claro un solo autor. ¿Cuál es la mejor manera de utilizar o de crear este tipo de obras para que sean utilizadas por otros o remezcladas o rediseñadas por otros y aún así seguir conservando el tema del derecho de autor y de las licencias Creative Commons? Bueno, pues lo que permitió Internet fue que lo que antes era muy complicado de hacer se volviera como parte de la cultura digital. Entonces, hacer un remix en tiempo pre-internet, pues era, por ejemplo, hacer un collage con recortes de revistas, de periódicos y hacer como una obra análoga, por ejemplo. Pero ahora, si yo quiero hacer un remix de imágenes, pues tengo YouTube, tengo Vimeo, tengo todos los videos que circulan en redes sociales y fácilmente puedo mezclarlos y hacer algo, una creación con eso, o sea, puedo crear una obra nueva. Muchas de las obras que nosotros vemos de este tipo de mezclas, de remixes, como de obras derivadas de otras, las empezamos a ver en internet y eran obras que venían muy del norte, de Estados Unidos. ¿Por qué? En Estados Unidos existe algo que en Colombia no existe. Se llama uso justo o fair use. Y eso es una cláusula abierta que es distinta a nuestra lista de excepciones y limitaciones. En Estados Unidos las personas pueden hacer uso de contenidos protegidos por derecho de autor y es el juez el que determina si están dentro de un uso justo o no. Si llegan a una instancia de un pleito jurídico, digamos. Entonces, si los autores lo demandan, él puede ir ante un juez y decir esto, yo estaba dentro de un uso justo y será el juez el que lo determine o no. En Colombia tenemos una lista, entonces lo que pasa es que si no estamos dentro de esa lista, pues llevamos las de perder un poco. Entonces la gente empezó a ver que se podían hacer muchísimas cosas con los contenidos y la gente no se preocupa mucho por el derecho de autor. De hecho, si tú hablas con los artistas o hablas con la gente que hace cosas en internet, pues
la gente simplemente quiere crear, expresarse, contar algo y aprovechar las imágenes que ya existen y no están pensando si eso es de fulano o de sultano y simplemente pues lo hacen porque son como las lógicas de internet, ¿no? Como la creación colectiva y el tomar de aquí y de allá. Cada vez pues las leyes son más restrictivas y cada vez los gobiernos están intentando pasar reformas del derecho de autor porque no solamente Colombia tiene leyes pre-internet en cuanto a derecho de autor, casi todos los países tenían sus leyes escritas desde hace mucho tiempo y lo que internet hizo fue como un remesón tremendo para los temas de derecho de autor y para la industria que estaba basada en las ganancias por derecho de autor. Y estas industrias pues son muy poderosas, piensen en Hollywood, piensen en la industria de la música, piensen en la industria editorial y pues esas son las industrias que jalan como un poco hacia sus intereses y no dejan que las leyes piensen un poco en el equilibrio que necesitamos porque no es lo mismo ser Sony Music que ser un músico que está interesado en el hip hop y quiere hacer remezclas y pues está solo porque es independiente, ¿no? Entonces ese es como un poco el debate con la gente que utiliza contenidos y por qué en Colombia no es tan fácil hacer eso porque no tenemos una cláusula abierta, aunque podríamos. María Juliana, desde, digamos, la concepción clásica del derecho de autor, nosotros siempre vemos que violar las normas de derecho de autor tiene unas implicaciones legales. Digamos, es la lucha contra copiar o distribuir o apropiarse de una obra sin permiso. Eso tiene unas implicaciones judiciales. En el tema de Creative Commons también tiene este tipo de implicaciones, es decir, ¿qué ocurre si yo utilizo una obra sin cumplir o sin hacer caso a las licencias bajo las cuales ha sido publicado esta obra intelectual? Sí, las licencias son tan válidas como ponerle a tu obra que tiene todos los derechos reservados. Así que si alguien no cumple con las condiciones de la licencia que tú elegiste para tu obra, tú puedes empezar un proceso jurídico al respecto. Lo que pasa es que las personas que usan Creative Commons pues tienen un espíritu, la mayoría tienen un espíritu colaborativo que está interesado como en la circulación del conocimiento, está interesado en llegarle a más personas. Entonces, sobre todo los casos de, digamos, de demandas o de cuando la gente pide que rectifiquen porque se hizo un uso equivocado de la licencia, pues tienen como este ánimo más conciliador. Eso es como lo que yo he visto. Y sobre todo quieren contarle a la gente qué significa Creative Commons, por qué lo usan y si lo usaron mal, cómo corregirlo. Y pues cuando ya es un uso que hacen, sobre todo el tema de reclamos por mal uso de las licencias, es cuando las usan con fines comerciales. Entonces, por ejemplo, los periódicos fallan mucho en el uso de los contenidos que son Creative Commons porque no les ponen el crédito o usan imágenes que tienen una licencia que no permite los usos comerciales y los periódicos tienen un interés comercial. Entonces, en ese tipo de casos, pues las personas que son los creadores y los titulares de las obras se acercan a los periódicos o escriben, o muchas veces incluso nos escriben a nosotros como diciendo, mire, tal diario hizo mal uso de esta fotografía, y empezamos también como un poco a sensibilizar a los periódicos, a los periodistas, a los editores, para que pues entiendan que estas personas están compartiendo sus obras y que eso no significa que no tengan derechos sobre ellas. En nuestra sección en Sepia hemos preparado una nota para conocer cómo ha sido la evolución de lo que hoy conocemos como derecho de autor. Aprovecho para recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales que están viendo en este momento en pantalla. Ahí estamos muy atentos a recibir sus mensajes y sobre todo a continuar conversando sobre estos temas que a todos nos interesan.
¿Sabe usted cuáles son los orígenes de lo que hoy conocemos como derecho de autor? Contar esta historia implica remontarnos a la Europa del siglo XV, donde Gutenberg inventó la imprenta hacia el año 1440, lo cual permitió que los textos se pudieran imprimir y distribuir de manera masiva. Con el tiempo, esto trajo consigo problemas relacionados con la falsificación, la imitación, la reimpresión, la piratería y las alteraciones, especialmente en textos religiosos, por lo que se planteó que únicamente impresores autorizados en una determinada ciudad o país podrían hacer impresiones de obras. Esta idea fue evolucionando en países como Inglaterra, Francia y Alemania, para terminar con la materialización de tratados multilaterales, como el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, firmado en 1886, al que Colombia se adhirió el 4 de diciembre de 1887. María Juliana, ya para terminar, cuéntanos por qué crees tú que vale la pena que tanto productores como consumidores de contenidos culturales deban aprender a utilizar la licencia Creative Commons para sus trabajos, ya sea para las obras que crean o para las obras de las cuales quieren utilizar para realizar otro tipo de obras. Bueno, yo creo que Internet nos permitió ver que las personas que crean contenidos no son genios que están encerrados en una torre solos y como iluminándose con ideas brillantes, sino que creadores somos todos y que todos tenemos la capacidad de compartir eso que creamos, y además de que la creación es un acto colectivo, que nos estamos como nutriendo todo el tiempo de lo que leemos, de lo que escuchamos, de lo que alguien nos enseña, y que esa colaboración, esa creación colectiva, pues es como la base de nuestra cultura, ¿no? Y lo que hace que sigan generándose procesos de innovación, de desarrollo, de avance, tanto en ciencia como en tecnología, como en cultura. Entonces, yo creo que nos dimos cuenta de que había un montón de cosas que no conocíamos, y Internet de alguna forma nos las acercó. Tenemos hoy la posibilidad de entrar a leer periódicos de todas partes del mundo, a investigar en revistas que antes seguramente no llegaban a nuestras bibliotecas, o pues nunca iban a llegar, digamos, al puesto de revistas de la calle. Y lo mismo con la música, con el cine, etcétera. Entonces yo creo que las licencias y el uso de las licencias pues permite que podamos, de alguna manera, si somos creadores, podamos devolver eso que hemos aprovechado del conocimiento colectivo. Y si somos simplemente, digamos, si solamente recibimos, no quisiera decir consumidores, pero si solamente recibimos esa información, si nosotros no estamos creando nada nuevo, aunque es muy difícil que alguien hoy en día no sea un creador, todo el tiempo estamos tomando fotos, todo el tiempo estamos escribiendo en internet un tweet o un post en Facebook, o tenemos un blog, etcétera, pues eso también son creaciones. Así que creo que si solamente pues estamos consumiendo, pues estamos también recibiendo ese conocimiento ese contenido con mucha más claridad, si lo encontramos con una licencia y no nos quedamos pensando como, ¿será que puedo hacer una traducción? ¿Será que puedo hacer un remix? Porque la licencia lo que permite es como un lenguaje común para que las personas entiendan qué cosas pueden y qué no pueden hacer con ese contenido, y no quedarnos como en esa duda. Yo creo que entre más conscientes seamos de la importancia de estos contenidos libres como manifestación de nuestra cultura, como manifestación de nuestro contexto también, pues vamos a aportar mucho como a ese gran repositorio de vivo que es Internet, ¿no? Del conocimiento y de la cultura. Así que yo creo que es súper importante conocer el tema de las licencias. Las licencias no son las únicas, las Creative Commons no son las únicas que existen. Yo invito a que la gente también
pues explore de qué otra manera puede compartir el conocimiento. Simplemente estas licencias se volvieron como muy famosas y se volvieron un referente porque están acompañadas de un movimiento que es el movimiento de la cultura libre, que tiene activistas, tiene artistas, tiene gente de la comunicación y sobre todo tiene gente también muy importante del lado del derecho, y por eso es que las licencias, así uno las vea como algo muy simple, como un logotipo, que es estos muñequitos y estos loguitos, detrás tienen todo un respaldo legal, porque han sido revisadas por equipos de abogados de todo el mundo, que son expertos y expertas en estos temas. Así que pues tiene uno como toda la confianza de que esa licencia es un documento, una herramienta seria, y que pues yo voy a estar haciendo como uso de algo que otras personas ya revisaron y ya pues tengo como esa seguridad. Creo que hoy en día es súper importante que nosotros pensemos en cómo ser colaborativos, en cómo ser solidarios, y eso no solamente pues es como en nuestras acciones sociales, como ayudar al vecino o abrirle la puerta a alguien pues que necesita ayuda, sino que no sabemos lo que nosotros hacemos en internet puede afectar a otras personas y que puede ayudarles de pronto lo que nosotros hacemos tal vez es la pieza que ese otro equipo, colectivo o persona estaba buscando para su trabajo, para su película, para su obra, y la forma de, digamos, legal de hacerlo pues es a través de una licencia de ese tipo. Entonces existen muchos ejemplos de proyectos que se han hecho colaborativamente. El ejemplo más fácil para darles es Wikipedia, que es la enciclopedia más grande que tenemos, es justamente una creación colectiva. Cualquier persona puede editar Wikipedia y esa información de Wikipedia está todo el tiempo editada y monitoreada y mejorada por los equipos de editores y editoras de Wikipedia, y la base legal de Wikipedia es una licencia Creative Commons que hace que el proyecto no se cierre nunca. O sea, no se cierre es que alguien diga Wikipedia es mía y me la llevo, sino que está todo el tiempo creciendo y pues tiene como esta lógica de compartir el conocimiento que es la base de las licencias. Bueno, queridos televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Mira Tú, el programa de la Defensoría del Televidente del canal de la Universidad de Cartagena. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que continuemos por ahí la conversación, y sobre todo nos interesa mucho escuchar sus propuestas de próximos temas que quieren que abordemos en el programa. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Copyright, todos los derechos reservados. Este término hace referencia al modelo clásico de derechos de autor, en el cual éste tiene el derecho exclusivo para explotar su obra, y cualquier uso de esta debe contar con su autorización expresa. Copyleft es una práctica del derecho de autor que permite la libre distribución de copias y versiones modificadas de una obra, exigiendo que los mismos derechos sean preservados en las versiones modificadas. Licencias Creative Commons son licencias que permiten liberar algunos derechos sobre las obras con el fin de permitir el uso y modificación de estas. Están compuestas por 4 módulos de condiciones: atribución, compartir igual, no comercial y no derivadas. Estos módulos se combinan dando lugar a 6 tipos distintos de licencias. Atribución. Esta licencia permite a otros distribuir, mezclar, ajustar y construir a partir de su obra, incluso con fines comerciales, siempre que les sea reconocida la autoría de la creación original. Esta es la licencia más servicial de las ofrecidas, recomendada para una máxima difusión y utilización de los materiales sujetos a la licencia. Atribución sin derivar. Esta licencia permite la redistribución, comercial o no comercial, siempre y cuando la obra circule íntegra y sin cambios, dándote crédito. Atribución no comercial sin derivar.
Esta licencia es la más restrictiva de las 6 licencias principales. Solo permite que otros puedan descargar las obras y compartirlas con otras personas, siempre que se reconozca su autoría, pero no se pueden cambiar de ninguna manera ni se pueden utilizar comercialmente. Atribución no comercial. Esta licencia permite a otros distribuir, remezclar, retocar y crear a partir de tu obra de manera no comercial. Y a pesar de que sus nuevas obras deben siempre mencionarte y mantenerse sin fines comerciales, no están obligados a licenciar sus obras derivadas bajo las mismas condiciones. Atribución no comercial compartir igual. Esta licencia permite a otros distribuir, remezclar, retocar y crear a partir de tu obra de modo no comercial, siempre y cuando te den crédito y licencien sus nuevas creaciones bajo las mismas condiciones. Atribución compartir igual. Esta licencia permite a otros remezclar, retocar y crear a partir de tu obra, incluso con fines comerciales, siempre y cuando te den crédito y licencien sus nuevas creaciones bajo las mismas condiciones. Esa es la licencia que usa Wikipedia y se recomienda para materiales que se beneficiarían de incorporar contenido de Wikipedia o proyectos con licencias similares.